Buenas tardes, soy Ricardo Ramírez y le voy a hablar sobre el derecho laboral, evolución histórica del trabajo humano. El trabajo antiguo, en la edad antigua se presenciaba mucha la esclavitud y estos estaban sometidos al amo. El trabajo era de esclavo y quien tuviese en ese entonces más esclavos era el más poderoso, por tanto la herramienta que más generaba riqueza era tener más esclavos. Se trabajaba la agricultura, la cerámica, la metalúrgica y la artesanía. El trabajo en la Edad Media no cambia el tipo de trabajo, ya que sigue siendo agrícola y artesanal. Se trabaja sobre la tierra, se abastecían de la producción agrícola y de allí iba su comercio. Se presentaron una serie de cambios sociales, políticos, culturales y religiosos. El cristianismo definió la organización de la sociedad, sus valores y costumbres. El trabajo en la edad moderna se da un cambio económico como consecuencia de la conquista de nuevos territorios. Se da la división internacional del trabajo, lo cual logra que se traigan riquezas de las colonias conquistadas y a su vez nace el comercio internacional y el producir para explotar. Trabajo en la época contemporánea. Se da la Revolución Francesa y ocurre un cambio económico y laboral por la revolución industrial y se producen fábricas, grandes maquinarias y ocurre una gran emigración del campo a la ciudad. Posteriormente, los campesinos son expulsados y pasan a ser obreros, incluyendo a los artesanos, y así disminuyendo la producción artesanal y expandiéndose la producción industrial. Los trabajadores ya no producen sus propios alimentos, vestidos, porque tienen que comprarlo en la ciudad con el dinero de sus salarios. El trabajo postindustrial. Con el nacimiento del derecho del trabajo surge una adaptación en el nuevo mercado del trabajo. El régimen del trabajo en aquella época precolombiana, existían las leyes de Indias, que las leyes de Indias establecía el trato que debía de recibir el nativo, ya que especificaba que los indios eran libres, aunque son súbditos de las colonias de los reyes católicos. La prestación de servicios se veía como un arrendamiento, un contrato. A la persona se le veía como una cosa. La evolución del trabajo en Venezuela. Indagando la parte histórica, se encuentran normas históricas relativas al trabajo desde los días de la colonia. Es interesante verificar cómo a tanta distancia la idea de justicia pudo ofrecer resultados parecidos, por lo menos en parte, a los que en nuestra época habrían de integrar esta nueva rama jurídica. Ley de los pobres. Sistematizó la ayuda legal a los pobres, formalizándose en 1601, recogía principios de ayuda legal y los pobres, pero estaban prohibidas fuera de su parroquia de origen. En cuanto a los antecedentes coloniales, la ley de India se denomina así la recopilación de cédulas, cartas, provisiones y leyes, ordenada por Carlos II con el propósito de que se presenciara libertad y obligaciones que debería tener el patrono con el indio, además de las remuneraciones de este con el indio y su jornada de trabajo que especificaba esta ley. Se requería unificar y divulgar las disposiciones dictadas hasta entonces en materia de gobierno, justicia, guerra, hacienda y las penas aplicables a los transgresores, pero esta ley de Indias tuvo grandes fallas y no se cumplió como se esperaba. Antecedentes poscoloniales. En el periodo de 1830 hasta segundo periodo, en gran parte de la provincia, estados y municipalidades de la República sancionaron códigos. Desde 1917 hasta nuestros días, comienza con la ley de talleres y establecimientos públicos, donde realmente se inician los antecedentes de la legislación laboral.
Ley de Talleres y Establecimientos Públicos de 1917 dio el inicio de la cual la legislación del trabajo en el país, por su propósito del trabajo humano, el carácter orgánico de sus reglas y por su aplicación generalizada a todos los trabajadores de la nación. La ley del trabajo de 1928 establece 8 horas y medias, al igual que la seguridad en el patrono debe darle al trabajador, y a la ley también añadía las horas de descanso que le correspondían al trabajador, pero esta ley no se cumplió porque no hubo disposición del Estado. No fue acatada porque la República no tenía el personal capacitado para la implementación de la misma. La ley del trabajo en 1936 fue la primera vez que se reconoció el derecho de la asociación de la contratación colectiva. Esta ley tuvo vigencia hasta 1991. El proyecto de código de 1938, el proyecto tiene un inmenso valor doctrinal, más que textual, legal. Estaba la impresión en una compilación orgánica de las soluciones jurídicas que se estimaron aconsejables a nuestros problemas de trabajo. La reforma parcial de 1947, la otra reforma parcial que ha sufrido la ley del 1936 fue la de 1947, dictada una nueva constitución. La Asamblea Nacional Constituyente se abocó a sus últimos días de sesiones a una reforma parcial de la ley del trabajo. Buscando la estabilidad laboral, se da una ampliación del concepto salarial, donde rigiera durante casi 55 años las relaciones del trabajo en el país. La Ley Orgánica del Trabajo de 1997, que fue por medio de reforma, fue una reforma en la cual se cambian las prestaciones sociales de carácter acumulativo. En la ley Orgánica del Trabajo de 1990, las prestaciones sociales son de carácter retroactivo. En cuanto al derecho internacional del trabajo, su origen fue creada en 1919 como parte del trabajo de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Cuanto a su estructura, tiene un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional, que se reúne anualmente en junio. Fundamentó la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Ella es la que se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo, que se convierten en convenciones y recomendaciones. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo del trabajo y establecen principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos. En derecho laboral, podemos decir que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón. La característica del derecho laboral es autónomo, es dinámico, es de gran fuerza expectativa, es imperativo, es concreto y actual. En cuanto a las denominaciones, el derecho lleva el derecho social, legislación social, derecho industrial, legislación industrial y legislación laboral. Su naturaleza jurídica, el derecho del trabajo por su naturaleza es un híbrido, ya que está integrado por normas de derecho público y de derecho privado. Entendemos como su objeto, el objetivo sería regular los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos.
Cuenta con normas, todo lo referente a salario, horas de trabajo, despidos justificados y no justificados, contratos individuales, sindicatos, huelgas, entre otros. Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral. El trabajo como hecho social. La legislación venezolana representa un conjunto de normas positivas establecidas por el Estado venezolano para regular las relaciones jurídicas que se establezcan entre los patronos y los trabajadores con ocasión al hecho social del trabajo. Lo que indica la materia es las personas que intervienen, el espacio y el tiempo en que se realizan las relaciones laborales, es decir, no se termina al campo de aplicación del derecho del trabajo. La fuente del derecho laboral, tenemos la jurisprudencia, la costumbre, las doctrinas, la legislación, la convención colectiva, el laudo arbitral y el contrato de trabajo. El carácter de orden público del derecho laboral. El carácter de orden público en las normas laborales descansan en el criterio de proteger a los débiles e incapaces, a quien el derecho busca resguardar de los abusos. Tenemos las bases constitucionales en la Constitución de 1961, en el artículo 84, todos tienen derecho al trabajo. El artículo 85 nos habla que el trabajo será objeto de protección especial. En la Constitución de 1999, el artículo 87 nos dice donde toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. También nos dice el artículo 88, el Estado garantizará la igualdad e equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El artículo 89, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Artículo 90, la jornada de trabajo diurna no excederá de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales. En cuanto a los principios del derecho del trabajo, tenemos que la libertad de trabajo. La libertad de trabajo le concede a la persona la decisión de trabajar o no, la de establecer en qué actividad se va a desempeñar, si trabajará por sí, si trabaja para sí o otra persona. En este último caso, precisar para quién. Asimismo, consiste en reconocer el trabajador la facultad de dejar el empleo cuando así lo estime conveniente. Las limitaciones solamente cuando se vulneren los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. Podrá impedirse el trabajo mediante resolución de la autoridad competente, dictada conforme a la ley. El despido masivo, cuando afecta a un número igual o mayor al 10% de los trabajadores de una empresa, que tenga más de 100 trabajadores, o al 20% de una empresa que tenga más de 50 trabajadores, o 10 trabajadores a la empresa que tenga menos de 50. Trabajadores dentro de un lapso de 3 meses, o si las circunstancias le dieran carácter crítico. La reducción de personal. Para lograr la reducción de personal, el empresario debe intentar la negociación de la misma con el sindicato que represente a los trabajadores, o en ausencia de esto, los mismos trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 3, título 7 de la ley. En cuanto no llegar a un acuerdo, en lugar de acudir a la acción directa, que sería una huelga, se producirá al arbitraje obligatorio conforme al procedimiento de ley. En cuanto a las libertades complementarias a la libertad del trabajo, el artículo 3 garantiza la libertad de comercio
en los centros de trabajo, con la limitación de que no resulte contraria a los intereses de la comunidad. Por centro de trabajo, el artículo 38, aquellos lugares donde partan o donde converjan las actividades de un número considerable de trabajadores y que estén ubicados fuera del lugar donde normalmente la mayoría de ellos tengan su habitación. El artículo 36 garantiza la libertad de tránsito por carreteras o caminos que conduzcan a los centros de trabajo, pero si dichas vías son de propiedad particular, su propietario podrá reclamar su uso, previa aprobación de las autoridades competentes. El trabajo como derecho y como deber. Toda persona tiene derecho al trabajo y debe de trabajar de acuerdo a sus capacidades y actitudes y obtener una ocupación productiva debidamente remunerada que le proporcione una existencia digna y decorosa. En cuanto a la prohibición y la discriminación, se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basada en las razones de raza, sexo, edad, estado civil, religión, sindicalización, opiniones políticas, orientaciones sexuales, capacidades u origen social. En cuanto al porcentaje de trabajadores venezolanos, el 90% o más de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de un patrono o patrona que ocupen el mismo de 10 deben ser venezolanos. En cuanto a las excepciones, cuando se trate de actividades que requieran conocimientos técnicos especiales y no exista personal venezolano disponible, el patrono o patrona dentro de un lapso que le señale debe capacitar y adiestrar personal venezolano. Cuando exista demanda de puestos de trabajo y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social compruebe que no puede satisfacer con personal venezolano, cuando se trata de inmigrantes que ingresen al país contratados directamente en el gobierno nacional, por el gobierno nacional, cuando se trate de personas definidas como refugiados por la normativa de derecho internacional, el orden público en materia laboral. El Ejecutivo Nacional tendrá las más amplias facultades para desarrollar las disposiciones legales en materia de trabajo y a tal efecto podrá dictar reglamentos, decretos o resoluciones especiales y limitar su alcance a determinada región o actividad del país. En cuanto al principio de interpretación, tenemos principio indubio, pro o operario. La duda favorece al trabajador. Una norma resulta ambigua, y es decir, que no es clara y puede ser interpretada de varias formas y con distintos alcances. El juez debe obligatoriamente inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Principio de las normas más favorables. Si se plantearen dudas razonables en la aplicación de dos o más normas, será aplicada aquella que más favorezca al trabajador. El trabajador, al cumplirse un año contratado desde la terminación de la prestación de los servicios, las prestaciones de las acciones provenientes de accidentes o enfermedades del trabajador, prescribirá al cumplirse 5 años contados también a partir de la finalización de la terminación de la redacción de trabajo o de la certificación del origen ocupacional del accidente. Prescripción de las utilidades. Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un año contratado desde la terminación de la prestación de los servicios.
En cuanto a la interrupción de la prescripción, da una introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que se le notifique o se le cite antes de la expiración del lapso de prescripción de los 2 meses siguientes. Su causa: suspensión de la prescripción, interrupción de la prescripción, interrupción natural, interrupción civil. En cuanto a los efectos: hacer perder el tiempo ya corrido de la prescripción y permitir cesado ese efecto el inicio de una nueva prescripción. Las personas en el derecho laboral. El trabajador. Definición legal: persona natural que realiza una labor de cualquier clase por cuanta ajena y bajo la dependencia de otra. La prestación de su servicio debe ser remunerada. Su clase: el trabajador no dependiente. La persona que viva habitualmente de su trabajo sin estar en situación de dependencia de uno o varios patronos. Los profesionales liberales: todos aquellos que ejecuten actos o negocios jurídicos susceptibles de estimación pecuniaria que no constituyen actos de comercio, que son por naturaleza esencialmente civiles. Los miembros de cuerpos armados son los que integran las Fuerzas Armadas Nacionales, servicios policiales y los demás que están vinculados a la defensa y la seguridad de la nación y al mantenimiento del orden público. Los servidores públicos son los funcionarios o empleados públicos u otras personas que prestan servicio en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera que sea la fuente de su remuneración. La calificación de cargos: empleados de dirección. El que interviene en la toma de decisiones y orientaciones de la empresa, el que represente al patrono frente a otros trabajadores o terceros, o en todo o parte de sus funciones. El trabajador de confianza es aquel cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales dentro del patrono, o su participación en la administración del negocio o en la supervisión de otros trabajadores. El patrono, la definición legal de patrono es que toda persona que en nombre o por cuenta de éste ejerza funciones jerárquicas de dirección o administración. Noción de la empresa: unidad de producción de bienes o de servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro. Cuando establecimiento: reunión de medios materiales y de un personal permanente que trabaja en general en un mismo lugar con una misma tarea y que está sometido a una dirección técnica que tenga o no fines de lucro. Explotación: toda combinación de factores de la producción sin personería jurídica propia ni organización permanente que busca satisfacer necesidades y cuyas operaciones se refiere a un mismo centro de actividad económica. Concepto de faena: todas las actividades que envuelva la prestación del trabajo en cualesquiera condiciones. Grupo de empresas: cuando un grupo de empresas se encuentran sometidas a una administración o a un control común y constituya una unidad económica de carácter permanente, con independencia de las diversas personas naturales o jurídicas. Empresa de trabajo temporal: el intermediario se entiende a la persona que en nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios de uno o más trabajadores. El contratista:
persona natural o jurídica que mediante contrato se encargue de ejecutar obras o servicios en sus propios elementos. Responsabilidad, solidaridad con el beneficiario. Se entiende por inherente la obra que participa de la misma naturaleza de las actividades a que se dedica el contratante y que esta relación íntima y se produce está en relación íntima y se produce con ocasión de ella. Presunciones. Cuando un contratista realiza habitualmente obras o servicios para una empresa o un volumen que constituya su mayor fuente de lucro, se presumirá que su actividad es inherente o convexa de la empresa que se beneficie de ella. Representante del patrono, el que interviene en toma de decisiones de la empresa frente a otros trabajadores o terceros, o puede sustituir en todo o en parte sus fines.